celebración del mes del medio ambiente. El día de hoy estoy muy bien acompañada, estoy con mi compañera Patti Ramos, con Sven Richards y con nuestra invitada especial Claudia Octaviano. Para esperar un poco a que se vayan incorporando más invitados, quiero comentarles que nuevamente las preguntas que puedan hacer a esta conferencia las van a poder colocar en la parte inferior de su pantalla, en el botón de Q&A. Ahí vamos a buscar recibir tanto sus comentarios como sus preguntas y responder a todas, si no es posible, durante la conferencia a través de correo electrónico. También queremos saber si este ciclo de conferencias les gustó, si no, si quisieran tener más y de qué tipo y de qué temas. También quiero darle las gracias a gran cantidad de gente que hizo posible este ciclo de conferencias. En primer lugar, a nuestra área de IT, al área de comunicaciones, el área de marketing, el área de YoCycle México y también el área de medio ambiente de Holcim México. Sin todos ustedes no hubiera sido posible estos momentos. Y bueno, entrando en materia, quiero contarles que el día de hoy nuestro tema principal es la economía circular, un tema relativamente nuevo en México y que busca o tiene como premisa principal modificar el modelo de gestión de residuos o de producción o de consumo, en donde antes se producía algo, lo usábamos y lo desechábamos. Este modelo de economía circular lo que busca es repensar la forma en la que estamos produciendo todo lo que consumimos, el uso también de una manera más responsable, pero también el uso de los materiales al final de su vida útil, para poder reutilizarlos en otros procesos, para fabricar nuevos productos, sin que estos se conviertan en residuos. Y en México ya existen algunos modelos o algunos esquemas que nos permiten voltear a verlos para inspirarnos y ver de qué manera podemos hacer esto posible. Para eso existe un camino que tenemos que seguir y el INEC está desarrollándolo junto con gran parte de la sociedad. Y bueno, para eso tenemos a nuestra súper invitada especial que nos va a ayudar a presentar Patti. Adelante, Patti. Gracias, Ivette. Buenos días a todos. Y bueno, pues en esta ocasión cerramos con broche de oro esta serie de webinars del mes del medio ambiente con una invitada de lujo, la doctora Claudia Octaviano. Y bueno, pues es licenciada en Economía, tiene una maestría en Ciencias Ambientales y es doctora en Ingeniería en Sistemas de Gestión y Política Tecnológica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es especialista en temas de mitigación de cambio climático, política energética y ambiental, especialmente en el desarrollo de modelos integrales de economía y cambio climático utilizada para la política de mitigación en México y otros países de Latinoamérica. Ha colaborado como investigadora asociada al Programa Conjunto de Ciencia y Política del Cambio Global del MIT, especializándose en la evaluación de tecnologías de energía renovable y su integración a escala de la red eléctrica. Además, participó en las negociaciones y análisis técnicos para establecer las especificaciones ambientales de los combustibles fósiles en México. Ha sido consultora en temas de política energética para el Centro Mario Molina, Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Organizaciones de las Naciones Unidas. Claudia, nos da mucho gusto que nos acompañes y adelante con tu ponencia. Muchísimas gracias, Ivette, Patricia, Sven y a todos los colegas de Holcim y YoCycle. Realmente es para mí un gusto estar el día de hoy con todos ustedes y pues participar de esta serie de conferencias en conmemoración del Día del Medio Ambiente. Y me encanta que podamos cerrar con este tema de economía circular porque realmente, como Ivette lo decía, es un tema que va a revolucionar no solamente un sector industrial, sino la forma en que pensamos acerca del uso de los materiales, el uso de la energía y como consumidores, ¿no? Cómo podemos realmente mejorar nuestro impacto ambiental, sobre todo ante este problema global que es el cambio climático. El cambio climático nos va a pedir, nos va a urgir a estar mucho más conscientes de nuestro consumo, de nuestra producción y sobre todo, pues a buscar soluciones rápidamente para reducir las emisiones y adaptarnos a los impactos del calentamiento global. Entonces yo les voy a
pasar una pequeña presentación, no sé si la ven bien en pantalla, No, Clau, todavía no. ¿no? A ver, un segundito. ¿La ven? Sí, ya la vemos, Así Clau. es. Perfecto. Bueno, pues lo primero que quería platicarles es este contexto nacional que tenemos en México. Nuestro país emitió en 2017 del orden de 734 millones de toneladas de dióxido de carbono, y esto lo coloca en el lugar número 12 de los países más emisores del mundo. Realmente es importante decirles que si bien Estados Unidos y China son los países que más emiten, pues otros países en desarrollo estamos rápidamente aumentando nuestras emisiones. México ha aumentado desde 1990 más de 50% de sus emisiones, 54% para ser precisos, y pues tenemos este uso incremental de la energía, de los materiales y básicamente en todos los procesos industriales, lo que por supuesto pues nos ha permitido desarrollarnos. Es un proceso esperado de un país como México y como otros países que siguen buscando el desarrollo, el bienestar para sus pueblos, pero pues también es un tema que nos urge a tomar acciones. Como saben, nuestro país se comprometió en el Acuerdo de París a reducir 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a una línea base para el año 2030. Y también tenemos un compromiso adicional que es el reducir 51% las emisiones de carbono negro, este contaminante que se llama contaminante climático de vida corta, porque a diferencia de los otros gases de efecto invernadero, su permanencia en la atmósfera es menor, pero genera, por supuesto, un impacto en el calentamiento global y de forma muy importante también genera impactos en la salud. Tenemos también que considerar que las alternativas de mitigación pues tienen no solamente que reducir emisiones, sino también generar bienestar, promover un desarrollo mucho más equilibrado, impulsar el mercado interno y un empleo con calidad. Y por este motivo creemos que tratar el tema de la economía circular es central para que las opciones de mitigación realmente sean entendidas en el contexto más amplio de una estrategia que puede ser empresarial, que puede ser sectorial, que puede ser multisectorial, una estrategia que realmente esté enfocada a una economía más fuerte y más limpia. Y por supuesto, hoy día no podemos empezar ninguna conversación si no hablamos del contexto en el que estamos, y por supuesto estamos en una crisis no solamente sanitaria, sino también climática, y esto nos llama a proponer acciones y medidas para una recuperación verde que nos permita realmente transformar la crisis en oportunidad. Y bueno, como saben ustedes, la crisis también ha pegado fuerte a nuestro país. En la lámina pueden ver que muchos países siguen aumentando sus casos. Es el caso de Estados Unidos, de Brasil, de Perú, y México está en cuarto lugar en las Américas, con una tendencia todavía al alza. ¿Y por qué esto es importante cuando empezamos a hablar de la economía circular y de una reacción ante la crisis? Bueno, pues porque evidentemente ha habido sectores más afectados que otros. Entre los sectores más afectados, como lo saben, está el tema de la industria de la construcción. Y bueno, hay otros sectores cuya demanda, por supuesto, está creciendo, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y los temas de la salud. Quiere decir que diseñar estrategias que nos permitan ser más eficientes y detonar una demanda en este momento mucho más limpia va a ser importante ante un entorno pues complejo que nos va a llamar los siguientes años de forma inmediata a una recuperación pues mucho más estratégica. Esta crisis en el contexto, esta oportunidades de la economía circular en el contexto de la crisis actual, pues evidentemente va a haber una presión por reducir la extracción o la depredación de los ecosistemas naturales y favorecer la circularidad de los materiales.
Es decir, todas las actividades que realizamos en la economía, pues evidentemente no solamente tienen que cerrar estos círculos de producción y consumo, sino ampliar la valoración de nuestro impacto ambiental también a la degradación ambiental. Como ustedes saben, muchos de estos temas, los problemas de estos nuevos virus tienen que ver con una alta degradación de los ecosistemas, pues que nos ha expuesto a situaciones mucho más complejas a nivel internacional. En particular, este tema de el salto de los virus hacia los humanos, de los virus de los animales hacia los humanos. Tenemos que pensar en la mitigación de emisiones mediante la circularidad de materiales y energía. Esto, como les decía Ivette, tiene que ver con no solamente pensar en un esquema lineal de producción, sino que tenemos que lograr reingresar al ciclo económico muchos de los materiales que actualmente mandamos a una disposición final sin haber recuperado todo el valor que pueden tener para la sociedad. Tenemos que favorecer un desacoplamiento del desarrollo económico de las emisiones y generar nuevos esquemas de inversión con nueva tecnología que nos permita también reducir los costos y aumentar la competitividad, generando empleos también a nivel local. Un tema importante a considerar en esta hoja de ruta o en estos planes de economía circular es que también la crisis del COVID nos va a llamar a una valoración de los impactos de este tipo de crisis en las cadenas de suministro a nivel global. Ya mucha gente está hablando de la reubicación de muchas cadenas y una posible reconfiguración. Y por supuesto, pues esto abre muchas preguntas. ¿Cómo podemos hacer esto de una forma mucho más estratégica? ¿Cómo puede esto afectar a nuestro país? ¿Cómo serían nuestros esquemas de reacción ante estos posibles reconfiguraciones? Y por supuesto, tener opciones que nos permitan tener una cadena mucho más resiliente de suministro local, pues va a ser sumamente importante. ¿Qué impacto tiene este tema de la economía circular con las emisiones de gases de efecto invernadero? En esta lámina, que sale de un estudio de la Fundación Ellen MacArthur, podemos ver un poquito las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel global, agrupadas en dos grandes sectores, o en dos grandes partes del ciclo. Uno que tiene que ver con el consumo de energía, que es lo que ven en azul oscuro, y otro que tiene que ver con dos sectores que son muy importantes para la economía circular. Uno que es el sector agricultura, forestal y de usos de la tierra, y otro que tiene que ver con la producción industrial. Entonces, si nosotros revisamos esta forma de agrupar las emisiones, vamos a ver que alrededor del 45% de los materiales perdón, que el 45% de las emisiones provienen de estos dos sectores donde se generan los bienes y los bienes que ingresan a la economía. Entonces, trabajar en la economía circular, además, por supuesto, de seguir avanzando en los temas energéticos, nos va a permitir reducir o repensar esta importante parte del PAI. Imagínense, 45% podríamos estar trabajando para lograr reducir el impacto sobre el cambio climático en la producción de estos bienes. Y en particular, pues para la industria del cemento es muy importante todo el tema que tiene que ver con la producción de materiales. Entonces, opciones para la reducción o la mejora en el ciclo de producción de los materiales y en las cadenas alimenticias, pues van a ser claves para la economía circular y nos van a permitir trabajar sobre esta parte del PAI. Y por supuesto, pues la mejora en la eficiencia energética nos va a permitir también trabajar sobre la otra parte sombreada. Si hacemos un zoom en este mismo estudio, podemos ver cómo se pueden detectar oportunidades de economía circular en las cadenas de producción de materiales. Aquí tenemos un agregado de cómo se puede visibilizar el impacto que puede tener la economía circular en la mitigación del cambio climático. Si vemos actualmente alrededor de 6.7 billones de toneladas de CO2
son asociadas a los procesos de estas 4 grandes ramas industriales: la industria del acero, la industria del aluminio, la industria de los plásticos y la industria del cemento. Si nosotros hiciéramos el quehacer industrial sin pensar en los temas de mitigación del cambio climático, se estima que estas emisiones podrían crecer hacia el 2050 hasta 9.3 billones de toneladas, lo que por supuesto pues nos pondría en una trayectoria muy lejana a lo que necesitamos estar como sociedad, y sobre todo para cumplir con este Acuerdo de París, que nos pide todo reducir las emisiones, incluso neutralizar las emisiones hacia mediados de siglo. Entonces, la economía circular puede ser una opción para tener este impacto de reducción de emisiones, y en el estudio se estima que alrededor de 40% de las emisiones se podrían reducir con esquemas de economía circular. Y ahí ven un poco la desagregación de este tipo de, o de dónde provendrían esta reducción de emisiones. Por una parte tenemos la eliminación del desperdicio. Aquí podemos ver este reingreso de algunos de estos de recuperación de desperdicio, y también tenemos opciones para reusar y recircular los materiales, que como pueden ver realmente es la opción que tiene más potencial de mitigación en la industria en estas 4 grandes industrias de los materiales. Y si pudiéramos hacer esto, bueno, pues pueden ver que todas estas ramas industriales pueden tener un desempeño en términos de gas de efecto invernadero mucho más sustentable. ¿Qué se puede o qué tipo de análisis deberíamos estar haciendo para poder integrar estas acciones de mitigación a todas nuestras contribuciones nacionalmente determinadas y a los planes pues, de cada una de las empresas? Pues tenemos que valorar su potencial de mitigación y también el costo de estas acciones. Ahí les puse del mismo estudio varias y señalo algunas que pueden ser importantes para todos los agremiados del sector cemento, que tiene que ver con tendencias globales que están sucediendo en muchas partes del mundo, y que nosotros como parte de este sector, pues sería muy importante seguirlas muy de cerca, estar mapeando qué está pasando, digamos, no solamente en el sector cemento. Este es un mensaje que me gustaría dejarles. Por supuesto, tienen que mapear el avance tecnológico en el sector cemento, pero hay otros sectores que tienen que estar muy atentos. Y esta es una de las cosas importantes de la economía circular, que mucha de la innovación que puede afectar a su sector o beneficiar a su sector puede estar pasando en otros sectores, ¿no? Entonces, la integración con otros sectores va a ser muy importante para poder reducir las emisiones y adaptarse a estos cambios tecnológicos. Entonces, pueden ver ahí, por ejemplo, en la planeación del espacio y de la industria de la construcción, todo este tema de la economía compartida y de cómo muchas de estas oficinas van a ser estos grandes rascacielos que veíamos en las ciudades desarrolladas. Esto puede cambiar rápidamente. Tenemos también un impulso a reducir los desperdicios en la industria de la construcción. También tenemos, bueno, estas como opciones de bajo costo, y tenemos el reciclado y también el reuso y el reciclado en la industria del cemento como una de las opciones con gran potencial, pero que evidentemente tiene un costo. ¿Y cuál es el costo en nuestro país? Pues es algo que tenemos que evaluar, tenemos que considerar tanto el costo como el principal, como el potencial de abatimiento, pero esto nos da una idea de algunas de las propuestas que se están manejando a nivel internacional. Quisiera platicarles un poquito ahora de los trabajos que está haciendo el INEC para una hoja de ruta nacional hacia una economía circular. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, pues es una guía general que nos permite tener los procesos y
o las acciones sectoriales que requiera nuestro país. Si no se va a ver lo mismo en todo el mundo, y necesitamos entender dónde están las oportunidades en nuestro país y cuál puede ser este proceso de cambio hacia una economía circular en México. Nos va a dar información sobre el uso de los recursos, por ejemplo, cómo podemos reducir los recursos, este uso, pero por unidad producida. Tener indicadores de productividad va a ser muy importante. Tener la reducción de la cantidad de residuos producidos, una reducción del consumo energético y, por supuesto, fomentar la innovación y el rediseño de productos y servicios. Como les decía, también es muy importante esta hoja de ruta porque nos va a ayudar a identificar sinergias entre sectores. Hay mucho que puede hacerse en la industria del cemento, pero puede hacerse más si podemos colaborar con otros sectores y crear estas oportunidades de simbiosis industrial. Entonces, tener un diálogo abierto con la industria, tener un diálogo con la sociedad y con la academia, pues nos va a permitir generar una economía circular de una forma más rápida, no nada más reaccionar a las tendencias, sino tener esta iniciativa y liderazgo para poder generar los cambios necesarios. Quisiera platicarles que este trabajo lo estamos haciendo a nivel internacional con la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y también con el Centro y Red de Tecnologías del Clima de la Convención de Naciones Unidas. En la industria del cemento, por supuesto, hay muchos estudios sobre cómo podemos llegar a la sustentabilidad ambiental. Y pues ahí les pongo un ejemplo de estas áreas en las que se puede trabajar. Son 6 grandes áreas. Todo el tema que tiene que ver con los recursos naturales, con la reducción de gas de efecto invernadero, con el manejo del agua y del suelo, algunos temas que tienen que ver con la planeación del uso de los rellenos y de la disposición de los residuos, y por supuesto los temas que tienen que ver con innovación. Tenemos, por supuesto, que considerar que la industria del cemento pues tiene sus características, siempre es una industria muy importante para el desarrollo de los países, en particular para México es una industria muy importante, pero también tiene su huella de carbono, también tiene su uso de materiales. Entonces hay mucha oportunidad para poder reducir estas emisiones y mejorar el manejo de los recursos naturales que requiere la industria. Y por supuesto, pues esto tenemos que verlo en un contexto de largo plazo. Ha habido muchas experiencias, es una industria que tiene ya, pues obviamente, décadas de trabajar en los temas de sostenibilidad. No es nada nuevo, sabemos que hay expertos en el sector que han estado desde hace muchos años trabajando en cómo reducir, por ejemplo, su uso de la energía. Pues es un tema no nada más ambiental, sino también de eficiencia, de costos, cómo podemos tener estrategias energéticas sustentables, pero también que puedan darnos una ventaja desde el punto de vista competitivo para tener industrias cada vez más eficientes y cada vez más competitivas a nivel internacional. Y bueno, pues las crisis siempre nos dan cierta oportunidad de reflexión, de cambio y de mejora. Y podemos ver cómo pues a lo largo de las décadas ha habido diferentes eventos que detonan cambios en la industria. Por supuesto, en 1970 la crisis del petróleo detonó un incremento en la eficiencia energética a nivel internacional en las industrias altamente intensivas en energía, y por supuesto en la industria del cemento no fue la excepción. Y así hemos tenido diferentes paradigmas que nos han ayudado a incorporar los diferentes temas de la sustentabilidad en el manejo de la industria del cemento y también el desarrollo de nuevas herramientas. Entonces tenemos, por ejemplo, los análisis de ciclo de vida, los etiquetados. Hemos podido ir avanzando un poco en ampliar no solamente el tema de la sustentabilidad en la producción, sino en nuestra relación con las comunidades donde están las fábricas y con los empleados que están trabajando también en nuestras fábricas. Entonces, actualmente pues estamos ya ante otro cambio de década,
estamos, como les decía al principio, ante otra nueva crisis, y yo creo que esto puede llevarnos a tener pues un nuevo empuje hacia una circularidad mucho más decidida en la industria intensiva en energía, y pues en la industria del cemento, que es además de intensiva en energía, pues intensiva en el uso de materiales. Podemos tener ahí una colaboración importante para mejorar la circularidad y los indicadores de la industria. Quisiera darles un ejemplo de acción de mitigación que puede tener elementos de circularidad importantes. La tecnología del coprocesamiento pues, nos ayuda a la destrucción de residuos, y por ejemplo en la industria del cemento, que es altamente intensiva en energía, pues nos ayuda, dado que las características de sus hornos pues, nos permiten llevar a cabo esta destrucción y utilizar la energía recuperable de los residuos. Entonces tenemos aquí un ejemplo donde GeoCycle ha ya tenido esta capacidad de aumentar el uso de los residuos sólidos, y ahí les mostramos un pequeño diagrama de cómo se realiza esto en uno de los municipios, de tener la infraestructura para la pretrituración, para el pretratamiento, hasta llevarlo al horno y poder realizar la recuperación o el aprovechamiento de estos residuos. Otro ejemplo que se puede tener es el uso de cenizas de los lodos de tratamiento de las aguas residuales. Por supuesto, esto también requiere de tecnología, de hacer una adecuada valoración de cuáles son las cadenas de suministro de este tipo de materiales residuales, y poder contar con los procesos adecuados para su recuperación. Pero sabemos que estos son algunas de las acciones que se están llevando a cabo a nivel internacional e incluso a nivel nacional, y pues esto nos va a permitir transitar hacia una economía que no solamente reduzca sus emisiones, sino que ayude a la gestión de estos residuos que son un problema si no se ocupa su contenido energético. La semana antepasada salió el nuevo diagnóstico integral de residuos, y estamos viendo que en México realmente ha aumentado per cápita la generación de residuos en un 10%. Entonces estamos en un tema de la circularidad, pero cuando vemos las estadísticas realmente vemos que lejos de la circularidad está aumentando la disposición de residuos. Entonces industrias como el cemento, que pueden incidir en la recuperación de estos residuos y en detonar valor de esos residuos, que si no los utilizamos, pues van a acabar en un relleno sanitario, y al final, lejos de reducir emisiones, pues van a producir todavía más emisiones, generándose estos grandes sitios de disposición final, donde lo que tenemos son grandes emisiones de metano. Bueno, ahora déjenme platicarles un poquito cómo va el trabajo del diagnóstico de economía circular en México. Y como les decía, este es un trabajo que estamos haciendo en el marco de un proyecto internacional con Brasil, Chile y Uruguay. Y cuando empezamos a platicar de este proyecto, pues la idea era realmente detonar colaboraciones y pensar en la región latinoamericana como una región que tiene sus particularidades y que por supuesto también puede tener oportunidades para pensar en economía circular desde las circunstancias que tenemos, y también en algunos casos pues ventajas competitivas que también tienen nuestra región. Empezamos 4 países, quería platicarles que ya hay 25 países tratando de trabajar este tema en América Latina, y por supuesto pues la tecnología que se pueda generar, por ejemplo en México, puede ser de interés para muchos países latinoamericanos, y por eso la UNIDO y también el CTCN pues están financiando parte de estos trabajos con miras a apoyar a la región en sus estrategias de cambio climático y de economía circular. Tenemos el objetivo pues de tener esta hoja de ruta, es una herramienta para la implementación, y la idea pues es no solamente tener una hoja de ruta digamos aparte de la política climática, sino incluirla, que sea una parte central
de la revisión de los compromisos nacionalmente determinados y también que se vincule con la Agenda 2030. Como les decía, pues esto no es nada más sobre las emisiones, es sobre crear alianzas estratégicas, un desarrollo industrial equilibrado, innovación. Entonces, la economía circular es otro gran paraguas que nos va a permitir avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible. Hay varias etapas de este trabajo. Tenemos, por supuesto, ahorita el diagnóstico y después vamos a trabajar en dónde están esas oportunidades de crear valor, cuáles pueden ser las experiencias y casos de éxito. Y lo que queremos es mapear dónde están las iniciativas industriales que quieren hacer economía circular. Y sabemos, por supuesto, que uno de los temas críticos ahí es el financiamiento. ¿Cómo podemos entonces canalizar financiamiento, ayudar a que parte de ese financiamiento climático, de que se habla mucho en las negociaciones, pueda llegar al sector que quiere generar estos cambios? Tenemos estas etapas ya avanzadas. Hemos tenido un diálogo muy padre con muchos actores, se han identificado desde el sector industrial, pero también, por ejemplo, con la academia, con las acciones, con las organizaciones no gubernamentales. ¿Dónde están las acciones en este país sobre economía circular? Tenemos un diagnóstico preliminar de acciones e iniciativas, la construcción de una matriz de éxito, y aquí hemos trabajado también en el tema de indicadores. ¿Cómo podemos saber si un proceso es realmente circular o no? Y cómo puede ir mejorando en el tiempo. Tenemos identificación del benchmark o casos de éxito a nivel internacional. Y finalmente, cómo podemos vincular los temas de economía circular con un diagnóstico de su aplicación en la industria 4.0 en México. Y este tema pues es muy importante porque no es nada más pensarlo en la tradicional ciclo del reciclado, sino desde el diseño, desde la nueva tecnología y con la capacidad que nos dan las nuevas tecnologías de información, cómo podemos realmente detonar valor y cómo podemos insertarlo en la modernización de muchos de los procesos industriales en nuestro país. Entonces, este quinto componente de la industria 4.0, pues realmente nos permite pensar también no solamente en la tendencia de control del cambio climático, sino en la modernización que realmente está teniendo la economía a nivel global. Pues les platico que es un tema que, como decía, es nuevo, pero también está muy movido. Muchos sectores industriales están trabajando en este tema. Muchos gobiernos locales están trabajando en este tema. Hemos participado en muchos eventos de la Ciudad de México, del Senado de la República, del Banco Interamericano de Desarrollo, y también de asociaciones gremiales, por ejemplo, toda la gente de la industria de los plásticos y la gente de los parques industriales, pues evidentemente está muy activa, hay mucho interés, y pensamos que esta hoja de ruta pues nos va a permitir a todos tener un documento donde podamos ver qué están haciendo los demás y tratar de hacer esos vasos comunicantes entre las acciones. Y bueno, por supuesto también incidir en algunas iniciativas que nos den, por ejemplo, los marcos legales adecuados para poder avanzar en estos temas. Tenemos también, tuvimos un taller de arranque, tuvimos el gusto de contar con la participación de la CANACEM y otras industrias relevantes que nos presentaron pues, los avances, algunos proyectos. También discutimos mucho los temas de barreras, porque aquí también el tema de cómo mejorar la normatividad, la regulación, pues es importantísimo, porque sin eso no vamos a poder avanzar en, por ejemplo, la recuperación de algunos materiales que si no se van a disposición final. Tuvimos algunos ejemplos, o se están documentando ejemplos en la industria de nuestro país, tanto por ejemplo en la industria siderúrgica como en el aprovechamiento de esto que se llama Waste to Energy, cómo podemos transformar lo que actualmente se va a los rellenos sanitarios a energía utilizable, y aquí tenemos un caso de estudio en el relleno sanitario de Aguascalientes, donde se pudo hacer esta alianza con Nissan para la recuperación
de estos residuos y el uso de esta energía en la planta. Algunos otros casos de estudio interesantes que se están documentando tienen que ver con la recuperación de PET y PEAT en algunas sociedades rurales. Esto ha sido con apoyo de la NIC y han podido recuperar alrededor del 30% de este material y pues se ha cuantificado de forma preliminar la reducción de emisiones de esta iniciativa de esta empresa. Y bueno, pues sabemos que es una empresa, pero la idea es empezar a tener casos de éxito, encontrar dónde han estado las dificultades y cómo se puede sistematizar y sobre todo tener datos sobre la recuperación para poder estimar el impacto que pudiera tener esto en las emisiones. Algo interesante de este proyecto es que realmente se ha logrado trabajar con las comunidades y pues esto ayuda a las comunidades también a sentirse parte de este proyecto de la empresa. Y esto pues no podemos no subrayarlo, es muy importante esta visión de cómo podemos integrar a la sociedad en las acciones de las empresas para mejorar pues toda esta cadena de valor expandiendo los beneficiarios. Entonces en este tema creemos que es un caso que puede ser muy interesante. Tenemos también la producción de biocombustibles de segunda generación y cómo podemos apoyar este tipo de investigaciones para que puedan cerrar esos círculos con tecnología apropiada a las condiciones del país. Este es el caso del semi-bio que le llaman y que tienen investigación ya en Querétaro. Como les mencionaba, pues es muy importante en este diagnóstico tener un análisis estratégico y para esto pues partimos de metodologías que se conocen bien, desde determinar las fortalezas y oportunidades, como las debilidades y amenazas que pueden tener los temas de economía circular en el país. Tenemos esta metodología la aplicamos con entrevistas a actores clave, gente que está haciendo esto en el campo, tanto del sector industrial como del sector académico, y cómo podemos vincular esto con las oportunidades de Industria 4.0. Entonces, esto es lo que estuvimos preguntándoles en esas entrevistas. Se ha trabajado con gente de la industria de la siderurgia y metalurgia, de la industria química, de la industria cementera, del papel y con la academia. Y bueno, parte de las oportunidades que les preguntábamos pues es ¿dónde están esos beneficios? En general, esto es un avance del trabajo que se ha estado haciendo. Tenemos identificadas fortalezas, que hay un alto grado de reincorporación de metales y minerales en algunos ciclos productivos y que también hay flujos de materiales disponibles en todo el territorio nacional. Y bueno, esto se los comento, no es solo un sector industrial, hay varios sectores industriales que coinciden en este potencial, pero también se encuentran debilidades de que hay un desaprovechamiento de este flujo de materiales, pues precisamente porque no hay una normatividad clara para poderlo lograr, y que esto nos lleva también a una dependencia de la importación de materias primas. Más o menos se estimó el déficit de 7.500 millones de dólares de estas importaciones. Y esta, bueno, pues evidentemente se identifica como una debilidad, algo que tiene que trabajar el país para que podamos, pues, aprovechar este flujo de materiales y no tener que recurrir a las importaciones. Como oportunidades, pues, esta regularización de los flujos de materiales, alrededor de 6 millones de toneladas al año, podría lograrse y, pues, evidentemente esto reduciría la dependencia de las importaciones. Tenemos como estrategias el desarrollo de instrumentos normativos que nos permitan avanzar en remover estas barreras que no nos permiten el aprovechamiento, y también la creación de mercados de materiales reaprovechables. Este tema de la creación de nuevos mercados es sumamente importante, opera en otros lugares como Estados Unidos, Europa, pero todavía en México no hemos podido dar esas señales o incentivos de precios a estos materiales
y por lo tanto en muchos lugares no se ha podido generar esta circularidad, no solamente por un tema normativo, sino también por un tema de buscar esos modelos de negocio que le pongan esos precios a todos los materiales en la cadena de suministro. Podemos tener también, como les mencionaba, beneficios sociales en la creación de nuevas cadenas de valorización de los flujos de materiales y, por supuesto, pues tener los temas de reducción de emisiones, que son beneficios importantes para la política de cambio climático. Ahí en el estudio se evalúa el tema de un caso en la industria del acero. Y bueno, pues les platicaba que parte de este diagnóstico pues también nos ha llevado a revisar cómo podemos medir las mejoras, cuáles pueden ser los indicadores. Por ejemplo, tenemos indicadores en porcentaje de reutilización de materiales, en la provisión de energías renovables, y también tenemos, por supuesto, la huella de carbono evitada por iniciativas de economía circular. Estos no son indicadores que ya hayamos desarrollado para México, sino que es una revisión de qué se está utilizando a nivel internacional. Y bueno, el INEC está trabajando en qué sería lo más adecuado para usar en nuestro país, dada la información que tenemos en México, y sobre todo, pues, qué le serviría a la industria para realmente monitorear su avance. Tenemos casos de estudio en otros sectores, por ejemplo, en la industria de los textiles, y cómo migrar hacia un algodón orgánico realmente ha ayudado a empresas como C&A a reducir su huella de carbono de forma drástica. Y pensamos que este estudio sobre todo es interesante por la involucración, por involucrar a las comunidades en las soluciones que vamos a tener dentro de la estrategia empresarial. Entonces, no solamente se establecieron metas en torno a los indicadores ambientales, sino que también se establecieron metas en torno a la generación de empleos para las comunidades de empleos socialmente justos. Entonces, es interesante esta dualidad en las metas de la empresa. Y bueno, como sabemos, pues este tema de la industria 4.0 puede ser un factor habilitante que antes no se veía tan claramente para la generación de eficiencia y para tener iniciativas de economía circular, desde el análisis del Big Data, cómo puede ayudarnos realmente a identificar las oportunidades de reducción, la simulación para el diseño de nuevos esquemas, por ejemplo, de construcción, el Internet de las cosas, que también va a revolucionar la forma en que estamos pensando en la integración de muchos sectores, y por supuesto la integración horizontal y vertical de muchos sistemas que actualmente están desacoplados. Y por eso este tema es central para la economía circular, porque nos va a permitir integrar, crear muchas veces esas simbiosis, esas alianzas que no habíamos podido detectar por planear de forma aislada los sistemas. Entonces, el tema de economía 4.0 pues también puede ser detonador para una mayor eficiencia y mayor circularidad. Pues tenemos aquí diferentes iniciativas que se han presentado. Tenemos iniciativas de revalorización de materiales, de economía circular comunitaria. También nos han pedido que se armen redes de aprendizaje en economía circular en el país. Algunos proyectos que ha realizado la GIZ, también en el tema del manejo de residuos sólidos urbanos. Por supuesto, nos han pedido que tratemos de apoyar algunas iniciativas en economía circular dentro del tema del mercado de carbono del país, los temas de la industria tequilera. Y bueno, todas estas experiencias las discutimos la semana pasada. Tuvimos ahí oportunidad de contar con muchos sectores industriales y de muchas diferentes perspectivas, pues aprender cómo la gente está pensando y conceptualizando los temas de economía circular.
Por supuesto, quería platicarles que este taller está disponible en las redes. Vamos a hacer bueno, sobre todo este taller va a dar insumos a los documentos finales, pero sí tuvimos varias organizaciones participando, más de 230 personas en línea, y muchos de ellos, gente de los gobiernos locales y de algunas, por supuesto, industrias y otros países pues que están interesados en financiar acciones de economía circular en México. Entonces, pensamos que mostrar este interés en el país nos va a ayudar también a detonar pues, colaboraciones con países desarrollados y en desarrollo para aumentar las iniciativas en nuestro país. Por supuesto, tuvimos la participación de muchos actores nacionales. Ahí les pongo en pantalla todas las instituciones privadas que participaron en el taller. Y solamente para darles un ejemplo de la cantidad de actores que tienen que entrar a los temas de economía circular, no solamente estuvo el sector federal, como Semarnat, CENEL, la CONAP, la CONAFOR, sino que también estuvieron los actores estatales, que han estado acercándose al INEC para ver cómo sumarse a los esfuerzos de economía circular, y de la academia. Por supuesto, los temas de coprocesamiento pues son importantísimos para la industria del cemento. Sabemos que ahí hay un gran área de oportunidad para poder realmente llevar esquemas de economía circular. Y pues invitarnos a todos a pensar en este futuro de la economía circular y de la innovación centrados en los ciudadanos. ¿Cómo podemos crear estas nuevas oportunidades de emprendimiento? Sobre todo para crear oportunidades para las nuevas generaciones. Tenemos los temas de economía circular comunitaria que ya les comenté, que pues son muy importantes de considerar a nivel nacional, y los programas específicos para bueno, este caso que les platiqué de Rescan para las comunidades, involucrar a las comunidades. En los casos de simbiosis industrial, pues es muy importante tener indicadores para los diferentes rubros que pueden ser importantes en la economía circular. Por supuesto, las emisiones, pero también de forma muy importante el consumo de agua. Incorporar la parte de agua es indispensable para tener esquemas de economía circular completos y, por ejemplo, en el caso de la industria del tequila, pues es algo que se ha estado avanzando en este estudio. Y bueno, finalmente, en los casos de acciones inmediatas, pues hay una oportunidad de aprovechar, o más bien de contribuir a la crisis, en cerrar los círculos en el tratamiento de estos residuos infecciosos por el COVID. Estaba leyendo hace poco que en la India y en China, pues la industria cementera fue fundamental para dar salida más sustentable a todos estos residuos. Y realmente pues aquí tenemos que articular muchos más esfuerzos para que esto pueda ser real, porque si no se tiene una adecuada separación de los residuos, pues no se puede lograr este tipo de sinergias. Ya se está acabando el tiempo, así que quisiera nada más platicarles sobre el tema de las conclusiones del estudio. De forma importante, pensamos que el estudio está señalando dónde hay que trabajar en los temas normativos para que se pueda lograr el aprovechamiento de los flujos de materiales y de energía. Tenemos algunas mejoras puntuales a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, y se está planteando una revisión a algunos proyectos legislativos, particularmente esta iniciativa de la Ley General de Economía Circular que se presentó, a fin de tener pues insumos técnicos para mejorar esta ley, que requiere por supuesto una revisión profunda, además de tener pues algunos instrumentos secundarios para su correcta aplicación, como puede ser un reglamento o el marco normal.
pues con esto quiero darles las gracias y por supuesto pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Clau, por tu presentación. Nos deja con unas reflexiones muy importantes al respecto de qué podemos hacer tanto como ciudadanos como iniciativa privada en el desarrollo de esta metodología o de esta nueva forma de pensamiento al respecto de cómo producimos, pero sobre todo de cómo consumimos. Y bueno, en este sentido, me parece muy importante que el coprocesamiento forme parte esencial para dar salida o solución a muchos de los grandes problemas que se tienen al respecto de la gestión de los residuos en México y que de alguna manera está contribuyendo no solo al aprovechamiento de materias primas, sino también de la energía que puede estar contenida en ellas. La identificación muy clara o el diagnóstico que está haciendo el INEC es fundamental para el desarrollo futuro de la política pública en México, que seguramente se verá fortalecida con el apoyo de todo el sector público y privado. Te agradecemos mucho esta participación y quisiera darle la palabra a Sven, que nos tiene también un mensaje al respecto. ¿Lo hacemos antes de las preguntas o ya? Tú me dices. Bueno, si quieres pasamos a las preguntas. Pati, ¿me puedes ayudar, por favor? Claro que sí, Beth. Claudia, tenemos una pregunta. ¿El Waste to Energy se considera como una opción válida dentro de la economía circular o únicamente se debe implementar en caso que la reutilización y el reciclaje no sean viables? Sí, muchas gracias por la pregunta, Estefanía. Hay una discusión sobre esto. Mucha gente dice que eso no es waste to energy, que eso no es economía circular, etcétera. Creo que tenemos que partir de las circunstancias que hay en cada país, y en nuestro país, por supuesto, pues es un avance, ¿no? Por supuesto, después tendremos que transitar hacia la reutilización, el reciclaje, pero en la medida en que podamos ver esquemas de transición hacia la economía circular, pues Waste to Energy puede ser una de estas etapas de transición hacia una verdadera economía circular de reutilización y reciclaje, y creo que en ese sentido vamos a poder ir identificando pues esta hoja de ruta, ¿no? O sea, pasaremos por una etapa donde se hará Waste to Energy, que es mejor que dejar esos residuos ahí en los rellenos sanitarios, pero por supuesto, mientras podamos avanzar hacia rediseñar y pensar de forma más integral la economía circular, pues vamos a ir avanzando hacia lo que realmente es una economía circular, donde el waste to energy pues no es la opción ideal. La opción ideal es realmente reutilizar, reciclar, y no solamente eso, sino pensar desde antes en el diseño de los productos cómo minimizar este tipo de residuos. Muchas gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta. ¿Se ha realizado algún FODA comparativo de éxito para el sector de la industria del cemento? Estamos actualmente en la revisión de indicadores. Creo que sería súper interesante hacerlo para la industria del cemento. Hemos estado trabajando ahorita más con la industria acerera, pero poder hacer un benchmark con la industria del cemento sería muy, muy útil. Sobre todo ampliándolo, porque tenemos un poco de trabajo que se hizo en el marco de las rutas tecnológicas de mitigación para los indicadores de gases de efecto invernadero. Eso lo pueden ver en la página del INEC, pero ya un esquema más amplio de toda la economía circular no tenemos, y en este análisis está trabajando un poquito más con acero, pero por supuesto bienvenida alguna colaboración para poder hacerlo con cemento. Y dice también la pregunta, si se puede concebir la economía circular sin la industria 4.0. Sobre todo la importancia de ligarla es que podamos entender los cambios tecnológicos de forma sinérgica. Porque si empezamos una iniciativa de economía circular que no esté adecuada realmente a los cambios estratégicos que van a tener las organizaciones, pues tiene el riesgo de perder muchas oportunidades y además de perder vigencia. Entonces, por eso es muy importante tenerlas en sinergia. Por supuesto, hay algunas propuestas de economía circular
comunitaria, que no necesariamente tienen que estar altamente tecnificadas, pero es dependiendo del sector, pues donde más relevancia va a tener vincularlas con la industria 4.0. Perfecto, muy bien. ¿Dónde podemos conocer casos de éxito de economía circular en México? Pues esperamos pronto tener este primer diagnóstico, donde van a ver los casos de éxito, o así que ya en blanco y negro, documentados. Espero que finales de agosto, septiembre ya esté una primera versión de este documento. Y sobre todo lo que queremos es pues detonar esta conversación. Todavía estamos recibiendo insumos como parte del taller que hicimos de economía circular de algunas empresas. Y pues los invito también, si hay alguien en línea que tenga algún caso de éxito que nos quiera compartir y que sea parte de este primer diagnóstico de economía circular en México, que nos lo puede enviar. Yo en la presentación les puse ahí mi correo, con mucho gusto me lo pueden enviar a mí. También la doctora Echel Nieto ha estado muy activa en estos temas, también se lo pueden enviar a Echel. Y bueno, generalmente lo que hacemos es no solo recibir el caso de éxito, sino hacer una entrevista y tratar de documentar algunos aspectos especiales. Entonces, si alguien quiere participar, pues nada más también considerar que vamos a requerir un poco de su tiempo para este proceso de entrevista. Muy bien. En el Estado de México, hace años que una comisión de la Unión Europea ha estado mapeando y promoviendo la economía circular en el sector industrial. ¿Existe alguna vinculación con ellos para avanzar en este proceso? ¿Qué tiempo se tiene considerado para concluir estas 6 etapas? ¿Y cuál considera el desafío más grande del país en este tema? Bueno, actualmente tenemos una muy buena colaboración con la Unión Europea. De hecho, como parte de estos trabajos, nuestro primer taller fue en agosto y después tuvimos en septiembre un taller con la Unión Europea, justamente para que se presentaran algunas experiencias de la Unión Europea, algunos temas que se están discutiendo allá sobre normatividad y pues poder compartir experiencias y retos, ¿no?, entre la Unión Europea y México. Hay mucho interés. Y la idea pues es sí proponer como parte de estos trabajos pues colaboraciones con países específicos. Estoy segura de que a la Unión Europea le va a interesar mucho. Tenemos ya una primera conversación, por ejemplo, con Francia, pero lo más importante pues es tener propuestas concretas, ¿no? Y por eso este estudio, para dónde están los proyectos, dónde están las iniciativas, dónde están, así como se dice, ¿no?, los champions, ¿quién lo va a empujar? ¿No? El INE puede ayudar a coordinar, a juntar información, pero al final son ustedes los que están en línea, los que van a tomar ese liderazgo. Y bueno, en mi empresa yo lo voy a hacer, y cuánto necesito, qué es lo que necesito, es tecnología, es dinero, es apoyo de algún tipo gubernamental, de alguna universidad, qué es lo que se requiere. Entonces eso es lo que estamos tratando de conocer y documentar, y si es posible pues articularlo ahí también con la ayuda de las secretarías. El principal reto, bueno, hay muchos retos, ya mencionamos el tema normativo. Yo creo que otro reto importante es más proyectos del sector empresarial. Y este reto que a veces nos parece que alguien lo tiene que solucionar, pero no necesariamente nosotros. Y yo creo que somos nosotros los que lo tenemos que solucionar, que es integrar a las comunidades, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esta visión de economía circular realmente traiga beneficios sociales? Y eso es un reto muy, muy importante. Y bueno, los retos que tienen que ver con el desarrollo de tecnología limpia en el sector energético nacional, yo creo que ahí también tenemos un reto importante. Y bueno, aquí las empresas pues tienen también un tema importante, cómo podemos reducir esa huella de carbono. Y por ejemplo, en el cemento hay varias oportunidades sobre ese tema. Muy bien, muchas gracias. Pues también, Claudia, felicitaciones por parte de Alejandro Contreras, desde Amexeg AC. Felicitaciones por la presentación, felicitaciones. Y bueno, ¿hay un plan nacional incluyente para el tratamiento de residuos en lugares donde no se tienen, los ciudadanos no necesariamente contaminan las fuentes de agua de pozo en México? No entiendo muy bien la
pregunta, pero bueno, hay varios planes que está armando actualmente la administración. El Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene un objetivo asociado al tema de residuos y de reducción de la contaminación del agua. Entonces yo sí les invito a consultar esos programas y a participar. Hay muchos foros de consulta también en los que tienen que ver con los planes oficiales de la administración. Y bueno, algunos temas pues también son de competencia local, entonces donde tengan mapeado ese interés, pues hay que ver dónde, qué está haciendo ya cada estado y cada municipio. Perfecto, muchas gracias, Claudia. Bueno, pues ahora sí damos paso a las últimas palabras de nuestro director de Geocycle, Sven Richards. Adelante, Sven. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Yo creo que vi muchos slides todavía y espero que en pronto podríamos tener la oportunidad de profundizar un poco más en este tema, porque también tuvimos hasta 250 o más participantes en esta webinar y yo creo que ha sido de mucho interés realmente este tiempo, esta hora en conjunto. Entonces, he visto, yo creo, este fin de semana el tagline, ¿no? El clima está cambiando. ¿Cuándo cambiamos nosotros? Sí, has mostrado muchos ejemplos de la economía circular que ya estamos haciendo y especialmente en México, pero ¿cómo podemos acelerar, ¿no? ¿Cómo podemos realmente dar tracción a estas iniciativas y realmente reducir este calentamiento global, ¿no? Sería realmente para nosotros muy importante. Así nos dice también nuestro CEO, realmente nuestra ambición es ser parte de construir un mundo más sano. Entonces, con productos con huella de carbono más bajo, realmente con la valorización de los residuos, como estamos haciendo en Geocycle. Y también otro tema es también con soluciones digitales y otras soluciones que estamos ofreciendo en la construcción sustentable. Entonces, quiero hacer un pequeño repaso a nuestros webinars. Entonces, ha sido también algo nuevo para nosotros, aprovechando la pandemia y la presencia en las casas. Entonces, empezamos con el proyecto OLAS, presentado por Oscar Ramírez de la GIZ, realmente donde tenemos un proyecto bonito en conjunto para la prevención de que lleguen los plásticos al océano. Luego seguimos con la situación actual de los residuos en México y perspectivas para el futuro. Ahí nos hizo el favor la ingeniera Regina Trigueros, la directora de Gestión Integral de Residuos de la Semarnat. También nos presentó ahí el diagnóstico recién salido de la gestión integral de los residuos, ha sido muy interesante. Luego nos acompañó Gustavo Solorzano, nos presentó residuos COVID, nos sensibilizó en cuál es la situación hoy en día, cómo deberíamos manejar los residuos, si estamos infectados, si no estamos infectados, para proteger también a la gente que está manejando estos residuos. Muy interesante. Ahora, como han dicho ya antes, con el broche de oro, con economía circular. Entonces, ha sido un placer muy grande para nosotros, para Holcim México, para Geocycle, conmemorando realmente con estas sesiones el Día del Medio Ambiente en este mes de junio. Entonces, muchas gracias también al equipo Ivette del Medio Ambiente de la FARC Holcim, Patti, ¿no? De Geocycle, también a Mariana Torres, su equipo del equipo de comunicaciones, y todos realmente que han contribuido con esta información variada en estos webinars. Ya están online, si se ponen a YouTube, pueden poner Geocycle México, le ponen clic y ahí pueden ver ya los videos, ya están de los últimos webinars, ya están en línea, ahí los pueden ver si no han podido participar en uno de estos, y ahí vamos a subir también este último y mandarles el link también obviamente por el correo. Entonces, de mi parte ha sido un placer muy grande. Muchas gracias otra vez, Claudia, y gracias a todos. Y ustedes viendo obviamente esta información importante e interesante. Muchas gracias, bonito día. Muchas gracias a todos, un gusto y felicidades. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego a todos. Bye. Bye.